La probabilidad de sobrevivir a una amputación en un barco pirata era mayor que en los mejores hospitales de Londres. Por un lado, una cubierta empapada en sangre, el carpintero del barco con una sierra y una botella de ron. Por otro, salas de apariencia impoluta y un cirujano con diploma universitario. La paradoja es que, en el primer y salvaje escenario, tus posibilidades eran mejores. En los hospitales europeos, la mortalidad por infecciones posteriores alcanzaba el 60%. Era como lanzar una moneda al aire. Si salía cara, morías. ¿Cómo lograron los piratas, sin anestesia ni antisépticos, convertir un procedimiento letal en un mecanismo de salvación funcional? No fue cuestión de suerte. Fue un sistema brutal, pero genial. Y vamos a desvelarlo. La supervivencia se basaba en dos enigmas aparentemente irresolubles. El primero, la infección. La gangrena hospitalaria comenzaba con un desagradable olor dulzón, tras lo cual la herida se cubría con una película gris y la piel se ennegrecía, deshaciéndose bajo los dedos. ¿Cómo pudieron los piratas, usando brea hirviendo y pólvora en condiciones insalubres, derrotar a este asesino invisible ante el cual la medicina oficial era impotente? La respuesta a esta pregunta le espera en la quinta sección. El segundo enigma, el valor. Un barco pirata es un mecanismo cruel donde cada uno debe ser útil. ¿Por qué un hombre que perdía una pierna y se convertía en una carga no era arrojado por la borda? ¿Por qué a menudo se convertía en un ícono, un símbolo de resiliencia? Desvelaremos este misterio en el clímax, en la octava sección. En esta investigación, no solo contaremos una historia, le entregaremos un arsenal de supervivencia. 7 principios quirúrgicos brutales, pero geniales que usaban los piratas. Entre ellos, la anestesia de la desesperación, la operación en 60 segundos y las larvas cirujanas. 3 elementos clave de este arsenal: velocidad, fuego y naturaleza. Al recibirlo, nunca más podrá ver la imagen de un pirata con una sola pierna como un símbolo de mutilación. Verá en él un monumento a la increíble resiliencia, pragmatismo e ingenio humano frente a una muerte inevitable. Esta no es una historia sobre la crueldad, sino sobre la genialidad nacida de la desesperación. En solo 7 minutos descubrirá por qué la falta de educación médica era la principal ventaja del cirujano pirata. La principal paradoja residía en la elección del cirujano. No era un médico, sino el carpintero del barco. Un hombre cuyo oficio era trabajar con madera, no con carne humana. ¿Por qué le confiaban la vida? A primera vista, la lógica estaba en sus habilidades. Para un carpintero, una pierna humana era una estructura familiar. El hueso es un mástil. Los músculos y tendones son los cabos. Sabía cerrar rápido y recto, y sus herramientas siempre estaban afiladas. Sin embargo, su principal ventaja no era lo que sabía, sino lo que no sabía. A diferencia de los médicos europeos, su mente no estaba envenenada por teorías mortales como la del pus loable. No complicaba la operación. Su principal aliado era una sierra diseñada para cortar limpiamente la madera. Era ideal para una rápida amputación del hueso, minimizando su astillamiento. Pero incluso él era impotente ante el enemigo principal: un dolor inhumano.
Su mente pragmática encontró una solución, pero era más aterradora que la propia operación. ¿Qué llevaba a un hombre cuyo trabajo era construir a asumir el papel de destructor? No era elegido por su rango, sino por decisión de la tripulación, por su mano firme y su cabeza fría. Para él no era un honor, sino una carga pesadísima. Pero la elección no era entre la mutilación y la salud. Era entre una operación rápida y una muerte lenta y agónica por gangrena. Cualquier retraso significaba el ennegrecimiento de los tejidos y un final inevitable. El carpintero no era un verdugo, sino la única esperanza. La decisión de amputar se tomaba entre 10 y 15 minutos después de la herida. Era una fecha límite implacable. Y la primera acción de este cirujano no era preparar instrumentos para curar, sino organizar un proceso más parecido a la tortura. Necesitaba quebrar la voluntad del paciente incluso antes del primer corte. ¿Cómo podía la ausencia total de conocimientos médicos convertirse en el factor decisivo para la supervivencia? Suena absurdo, pero las cifras lo confirman. Los médicos europeos actuaban dentro de paradigmas falsos. Debilitaban a los pacientes con sangrías y consideraban la formación de pus espeso en la herida como una buena señal, sin entender que era un síntoma de una infección estafilocócica mortal. Su enfoque científico era más letal que la ignorancia. La mortalidad en las amputaciones en tierra alcanzaba el 60%. Detrás de estas cifras hay miles de muertes por infecciones introducidas por los propios médicos. Para el carpintero, la tarea era mecánica. Retirar con cuidado y rapidez la pieza dañada para salvar toda la estructura. Esta visión simple, desprovista de teorías peligrosas, era su principal ventaja. ¿Se ha encontrado alguna vez en una situación en la que una solución simple de la vieja escuela funcionó mejor que una compleja y científica? Pero, ¿cómo convencer a un hombre para que se someta voluntariamente a la sierra sin anestesia? Parece una barrera insuperable. La respuesta obvia es el ron. Una enorme cantidad de ron. La lógica es simple. El alcohol embota los sentidos y vuelve a una persona más audaz. La realidad era otra. El alcohol no bloquea los receptores del dolor a ese nivel. Es más, dilataba los vasos sanguíneos, aumentando la velocidad de la pérdida de sangre en un 15 o 20%. El ron no era para aliviar el dolor. Era necesario para la supresión de la voluntad, para la capitulación psicológica ante el procedimiento. Esto era solo el preludio. La verdadera anestesia que usaban los piratas era mucho más cruel y arriesgada. Era la anestesia de la desesperación, y no tenía nada que ver con la embriaguez. La idea de desconectar químicamente el dolor no fue invención suya. En su arsenal había 2 remedios: el ron y, más raramente, el láudano, una tintura de opio. Su mecanismo de acción es simple. No bloqueaban las señales de dolor, sino que deprimían el sistema nervioso central, causando confusión y somnolencia. Pero lo que las fuentes ocultan es que estas sustancias nunca eran suficientes para una narcosis quirúrgica. Solo embotaban el miedo. La conciencia bajo el opio era como una fina capa de hielo sobre un oscuro río de dolor.
Al primer golpe de la sierra, ese hielo se resquebrajaba, dejando salir todo el horror helado. A menudo el ron se administraba con un cálculo cínico. Aceleraba la pérdida de conocimiento por la hemorragia, no por la analgesia. Pero existía un método para desconectar la conciencia al instante, y requería de un asistente una precisión comparable a la maestría del propio cirujano. Este método contradice el sentido común. ¿Cómo se puede tratar a una persona infligiéndole previamente un traumatismo craneoencefálico grave? El objetivo no era fracturar el cráneo, sino provocar un noqueo. Una pérdida de conciencia breve que ofrecía una ventana de 30, quizás 60 segundos. Para ello se utilizaba un mazo de madera o un saco de cuero densamente relleno de arena, conocido como Billy. Era un juego con la muerte. Un golpe demasiado débil, y el paciente despertaría en medio de la operación con un dolor insoportable, demasiado fuerte, y moriría de una hemorragia cerebral, aunque la amputación fuera un éxito. Los supervivientes lo describían como un destello brillante, luego la oscuridad, y después despertar en el infierno. Pero incluso cuando el hombre estaba inconsciente, su cuerpo seguía luchando. Y esa lucha instintiva debía ser reprimida. La siguiente etapa de la preparación convertía al paciente en cómplice de su propia tortura. ¿Qué ocurría en la mente de un hombre minutos antes de esto? Era un ritual de despedida. El pirata podía entregar a sus compañeros su parte del botín, expresar su última voluntad. Era una forma de aceptar la muerte que, curiosamente, daba fuerzas para vivir. Pero el elemento clave no era la sumisión, sino la concentración de la furia. El dolor se convertía en un enemigo al que había que enfrentarse y vencer. Esta preparación mental ayudaba a soportar lo que parecía insoportable. El último acto físico de preparación se convirtió en un ícono. Se le daba al herido un trozo de cuero grueso o una bala de plomo para que, en sus convulsiones, no se mordiera la lengua ni se rompiera los dientes. Todo este sistema químico, físico y psicológico, servía a un único propósito: ganarle 60 segundos al cirujano. Esos 60 segundos separaban la vida de la muerte. ¿Por qué para el carpintero la velocidad era más importante que la precisión, el cuidado y los conocimientos anatómicos? El primer asesino en la mesa de operaciones: el shock por dolor. Es un colapso del sistema nervioso por una sobrecarga de señales de dolor, y cuanto más larga es la operación, más probable es. Pero el segundo asesino era aún más rápido: la hemorragia. De una arteria femoral seccionada, una persona pierde hasta 1,5 litros de sangre en 1 minuto, casi 1/3 del volumen total de su cuerpo. Cada segundo extra de la operación literalmente le succionaba la vida. De ahí se derivaba la ley principal de la cirugía pirata. No era una operación, sino una carrera contra la muerte en 2 frentes. Y el cirujano solo tenía una forma de ganar: aplicar una técnica que permitiera completar la parte principal en instantes. La técnica de un único corte fulminante. ¿Cómo separar una extremidad en 1 minuto con herramientas primitivas? La respuesta: no cortar por capas, sino actuar como una ola.
El cirujano tomaba un cuchillo de amputación especial del siglo XVIII con una hoja larga y curva y, con un único movimiento continuo, seccionaba la piel, la grasa y los músculos en círculo, hasta el hueso. Esto tomaba 2 o 3 segundos. Los médicos europeos perdían minutos preciosos tallando colgajos de piel para cerrar la herida. El método pirata era tosco, pero ahorraba tiempo, salvando del shock por dolor. Pero eso era solo la mitad del trabajo. El sonido más aterrador aún estaba por llegar. ¿Quién sujetaba a un hombre adulto en una agonía incontrolable? 4 de los marineros más fuertes. 2 sostenían el torso y los brazos, 1 la pierna sana y el más experimentado, la extremidad a operar, manteniéndola perfectamente recta. Su tarea no era solo sujetar. Un movimiento en falso del paciente en el momento del corte, y el cirujano podía dañar la arteria por encima del nivel deseado. Esto garantizaría una hemorragia incontrolable. El sonido de la sierra cortando el hueso era el más reconocible y aterrador del barco. Y en cuanto cesaba, comenzaba una nueva y silenciosa cuenta atrás hacia la muerte. Imagínese en el lugar del cirujano. La sierra está a un lado. De la herida brota a borbotones la sangre arterial de color escarlata. Tiene 30 segundos. ¿Qué hace? ¿Aplicar un torniquete? Demasiado lento. La realidad exigía instinto. El cirujano no buscaba herramientas. Hundía los dedos o el puño entero directamente en la herida, buscando a tientas la arteria pulsante y presionándola contra el hueso. Era como buscar una palanca de salvación en completa oscuridad. Sostenía la vida de su compañero en la punta de sus dedos mientras un asistente preparaba la principal herramienta de salvación. Y esa herramienta portaba fuego. La extremidad está separada, la sangre detenida temporalmente. ¿Por qué no se podía simplemente suturar la herida? La ligadura de los vasos sanguíneos requería instrumentos finos y conocimientos que no tenían. Cualquier hilo simplemente se deslizaría bajo la presión. La presión en la arteria femoral es tan alta que el chorro de sangre podía alcanzar 1 metro de altura. Cualquier vendaje se empaparía en segundos. No había que ligar los vasos, sino sellarlos por completo. La única solución no era cerrar la herida, sino cauterizarla hasta carbonizarla. Convertir la carne viva y sangrante en una escara muerta y hermética. Era la etapa más cruel, más dolorosa y más importante de toda la operación. ¿Cómo el fuego, símbolo de destrucción, pudo convertirse en la principal herramienta de salvación? La respuesta: la cauterización. Al contacto con el metal al rojo vivo, la sangre y los fluidos tisulares hervían. Las proteínas se coagulaban y los vasos se soldaban instantáneamente. Era similar a la cocción de un filete. El metal incandescente creaba una costra que sellaba la sangre en el interior. Para ello, utilizaban la hoja de un hacha o un viejo alfanje, calentados al rojo vivo. La señal de éxito no era la vista, sino el sonido y el olor. Un fuerte siseo de la sangre evaporándose y el hedor acre de la carne quemada. Pero el hierro tenía una desventaja. Los piratas encontraron algo más eficaz.
¿Por qué la pegajosa y sucia brea del barco resultó ser un medio quirúrgico más avanzado que el metal limpio? La vertían hirviendo directamente sobre la herida. No solo cauterizaba los tejidos, sino que al solidificarse creaba un tapón duro y hermético. Este tapón fue el arma secreta contra el 60% de mortalidad. La brea es un antiséptico natural. Aislaba la herida del sucio ambiente del barco, matando las bacterias. Los médicos europeos dejaban la herida abierta para el pus curativo. Los piratas la sellaban. Así, intuitivamente, crearon la primera barrera antiséptica de la historia, 200 años antes de que Louis Pasteur demostrara la existencia de los microbios. A veces, para acelerar el proceso, espolvoreaban una pizca de pólvora sobre la herida y la prendían. El fogonazo producía el mismo efecto. He aquí la respuesta a nuestra primera pregunta. Vencieron la infección porque la sellaron. ¿Qué era lo más difícil en ese momento? Para el cirujano. Debía presionar con fuerza el metal al rojo vivo, superando el deseo instintivo de retirar la mano ante los gritos y convulsiones. Un instante de duda, un contacto demasiado breve de 3 o 4 segundos. Y los vasos no se sellarían. Demasiado largo. Y provocaría necrosis en los tejidos sanos. Era una prueba de la capacidad para tomar una decisión cruel en un estado de estrés colosal. Tras la cauterización, siempre sobrevenía un silencio sepulcral. El paciente o perdía el conocimiento por la oleada de dolor final y límite, o caía en un estupor por el shock. Ese silencio significaba que la primera batalla por la vida se había ganado. La herida está cauterizada, la sangre detenida. La operación parece haber terminado, pero el cirujano volvía a tomar sus herramientas. La superficie quemada y abierta del muñón era vulnerable, pero el objetivo no era solo la curación. Los piratas pensaban de forma pragmática. El hombre debía volver al servicio. Y para ello necesitaba un soporte para una pata de palo. Un simple muñón quemado no servía para eso. Ahora, de esa masa sangrienta y calcinada, había que crear algo funcional. El trabajo del destructor había terminado. Comenzaba el arte primitivo pero genial de crear un muñón. Tras la cauterización, el cirujano tomaba la aguja. ¿Por qué este paso delicado después de la sierra y la brea hirviendo? Estiraba los colgajos de piel restantes sobre el extremo del hueso, creando una especie de bolsa, y los cosía con un tosco hilo embreado. No era un tratamiento, era un pensamiento de ingeniería. Sin esta capa blanda de amortiguación, el hueso afilado no habría soportado la presión de la futura prótesis. Era un trabajo de zapatero, no de médico, pero de él dependía el futuro. Sin embargo, al cerrar la herida al mundo exterior, los piratas creaban inconscientemente las condiciones ideales para un enemigo que ya estaba dentro. Entonces, ¿por qué en los hospitales europeos, donde las heridas se suturaban cuidadosamente, la mortalidad alcanzaba el 60%? Una herida cerrada se convertía en una incubadora mortal. Al coser la piel, el cirujano creaba un ambiente anaeróbico, un espacio sin acceso al oxígeno. Era precisamente aquí donde prosperaban las bacterias de la gangrena gaseosa.
Mientras por fuera todo parecía cerrado, por dentro se multiplicaba un asesino invisible, devorando los tejidos y liberando un gas tóxico. Los primeros signos de una muerte inminente no eran la sangre o la fiebre, sino un olor dulzón y pútrido y una piel que adquiría un aspecto apergaminado y ennegrecido. La batalla parecía perdida. Pero justo en ese momento entraba en escena el aliado más inesperado y repugnante de los piratas. Las siguientes 72 horas fueron un infierno. El herido yacía en un delirio febril en su hamaca, escuchando el crujido de los aparejos y el susurro de las olas. Estaba atrapado en su propio cuerpo, que se estaba convirtiendo en su tumba, observando cómo su propia carne se ennegrecía y se descomponía. La culminación de este horror era la aparición de moscas, atraídas por el olor a putrefacción. Para la tripulación, esto era inequívocamente un mal presagio. Mensajeros diabólicos que significaban que la muerte ya había venido a por el alma de su compañero. Pero en este fenómeno que consideraban una maldición, se ocultaba la clave invisible de la salvación. Veían presagios de muerte, pero en realidad era la vanguardia de una operación de rescate. ¿Cómo podía salvar una vida el espectáculo más repugnante, una herida infestada de gusanos? Los piratas notaron una paradoja. En aquellos cuyas heridas atraían a las moscas, la negrura dejaba de extenderse y el pus desaparecía. No podían explicarlo, atribuyéndolo a la suerte o a la voluntad de la providencia. Pero estaban a las puertas del descubrimiento de la terapia larval, un método que la medicina oficial no redescubriría hasta casi 200 años después, durante la Primera Guerra Mundial. Esta escoria de la sociedad utilizó intuitivamente una biotecnología adelantada a su tiempo por siglos. Su supervivencia dependía de un milagro repugnante, cuyo mecanismo vamos a desvelar ahora. La herramienta clave contra la gangrena no era el bisturí ni el medicamento, sino las larvas de la mosca verde común. ¿Cómo podían estas criaturas, sinónimo de putrefacción, trabajar mejor que un cirujano? La respuesta está en su biología. Son necrófagos obligados. Esto significa que su aparato bucal y sus enzimas solo pueden disolver y consumir tejido muerto. La carne viva y sana está simplemente fuera de su alcance. Su trabajo es similar a la erosión. El agua arrastra la arena blanda, pero deja intactas las rocas duras. Así, cientos de larvas realizaban una limpieza microquirúrgica perfecta de la herida, sin dañar nada vivo. Era una precisión inalcanzable para un hombre con un cuchillo en condiciones de balanceo. Pero esta limpieza mecánica era solo la mitad de su magia. Incluso después de una limpieza perfecta, en la herida quedaban miles de millones de bacterias. ¿Qué impedía que la infección volviera? La lógica sugiere que los productos de desecho de las larvas deberían haber contaminado aún más la herida. La realidad era la contraria. Al digerir el tejido muerto, las larvas segregan amoníaco y alantoína. Estas sustancias aumentan drásticamente el pH, creando un ambiente alcalino agresivo que, para la mayoría de las bacterias, incluidos los agentes causantes de la gangrena, equivale a una quemadura química. Las larvas libraban una guerra en dos frentes. Destruían físicamente la carne muerta, privando a las bacterias de alimento,
y simultáneamente llevaban a cabo un ataque químico, haciendo el entorno inhabitable para ellas. Convertían la herida en un desierto químico para los microbios. ¿Se ha encontrado alguna vez en una situación en la que la solución a un problema provino de la fuente más inesperada o desagradable? Cuando la fiebre bajaba y el herido pedía comida por primera vez en muchos días, la tripulación celebraba la victoria. Pero tan pronto como pasaba la euforia, una nueva ola de desesperación invadía al pirata. Miraba su muñón y comprendía que ya no podría trepar por los obenques ni ir al abordaje. El miedo a la muerte era reemplazado por el frío temor a convertirse en una carga. En ese momento el capitán, sin decir una palabra, ponía en su mano un cuchillo con el mango pulido y un trozo de madera que olía a brea. Era una orden silenciosa. Has sobrevivido, ahora vive. Debía tallar su propia prótesis futura con sus propias manos, poniendo en ese trabajo toda su voluntad de vivir. Empezaba a forjarse un nuevo rol, literalmente. Pero incluso con la mejor prótesis del mundo, ¿cómo podía un lisiado seguir siendo un pirata de pleno derecho? En cualquier flota mercante o militar, su carrera habría terminado. Se habría convertido en un mendigo en tierra. Pero la hermandad pirata no era solo una banda, sino una corporación con un sistema de seguros. Los códigos, como el de Bartholomew Roberts, garantizaban una compensación. La pérdida de una pierna se valoraba en 600 piastras, lo que equivalía al salario de un marinero durante 10 años. Con eso bastaba para comprar una taberna y vivir cómodamente. Un combatiente experimentado era un activo demasiado valioso como para perderlo. Por lo tanto, la pérdida de una extremidad no era el fin de una carrera, sino un cambio de especialidad. El sistema de ayuda mutua y la distribución pragmática de roles era su principal ventaja social. Se preparaba para no ser un lisiado, sino un ícono. ¿Cómo crear un sustituto de una pierna humana con un trozo de mástil y una correa de cuero en medio del océano? El carpintero, el mismo cirujano, se convertía ahora en ingeniero. Tomaba un trozo de madera resistente pero ligero y tallaba un receptáculo para el muñón, ajustándolo con una precisión similar a la de crear el mango perfecto para un hacha. Debía convertirse en una extensión del cuerpo, transmitir la fuerza sin causar ampollas. Un sistema de sujeción de cuero y lona evitaba que la prótesis se moviera, pero sin oprimir los vasos sanguíneos. El propio herido participaba activamente en esto, indicando dónde presionaba, dónde rozaba. Invertía su voluntad en ese trozo de madera, transformándolo de un símbolo de pérdida a una herramienta de regreso. Pero incluso con la mejor prótesis, no podía correr. ¿Cómo podía ser útil? ¿Qué trabajo puede realizar un hombre con una sola pierna en un barco lleno de escaleras empinadas? La respuesta obvia: cocinero o ayudante de timonel. Pero esos eran roles asignados por lástima. La realidad era otra. El nuevo puesto, más común para un veterano, era el de artillero. La dotación de un cañón no es correr de un lado a otro, sino un mecanismo bien engrasado donde cada uno tiene su posición fija. Los 3 roles clave en el cañón: cargador, limpiador y apuntador,
no requerían piernas rápidas, sino nervios de acero. Un veterano experimentado y sereno, que no entraba en pánico bajo el fuego, era el apuntador ideal. Del acierto de su ojo dependía el resultado de la batalla. No solo obtenía un trabajo, sino uno de los puestos de mayor responsabilidad, conservando su parte completa del botín. No era un acto de misericordia, sino puro pragmatismo. Como un trozo de madera en lugar de una pierna se convirtió en un potentísimo símbolo cultural. No es solo un reflejo de las estadísticas de heridos. Dentro de la tripulación, un veterano con una prótesis era una leyenda viviente, una prueba andante de que se podía sobrevivir a las heridas más terribles. Su pata de palo no era un signo de pérdida, sino un trofeo arrebatado a la propia muerte. No inspiraba lástima, sino respeto. Durante un abordaje, la visión de un artillero de una sola pierna recargando tranquilamente su cañón tenía un potentísimo efecto desmoralizador. El golpeteo sordo y rítmico de su pierna sobre la cubierta era, para los enemigos, más aterrador que un cañonazo. Significaba que se enfrentaban a alguien a quien ni siquiera la muerte había podido llevarse. Así, una necesidad brutal dio origen a una leyenda inmortal. Hemos atravesado 7 círculos del infierno: el carpintero cirujano, la anestesia de la desesperación, la operación en 60 segundos, la brea hirviendo, la creación del muñá, las larvas salvadoras y la pata de palo. A primera vista, es un conjunto de técnicas crueles, pero en realidad es un sistema perfectamente afinado. Cada paso creaba las condiciones para el siguiente y resolvía el problema creado por el anterior. La velocidad requería la cauterización. La cauterización requería la creación de un muñón. El muñón cerrado requería la intervención de las larvas. La supervivencia requería un nuevo rol. Quita un eslabón y toda la cadena se rompe. En la sección final uniremos los 7 elementos y comprenderá cuál era el factor principal que permitía que este mecanismo funcionara. Ahora, unimos los 7 eslabones de esta cadena. Su primer bloque: sobrevivir al primer minuto. El cirujano pragmático, la anestesia de la desesperación y la operación relámpago no eran pasos separados. Eran un sistema unificado, creado para combatir el shock por dolor y la hemorragia. La elección del carpintero no se debía a sus conocimientos, sino a su capacidad para actuar de forma rápida y tosca. Esa velocidad, la técnica de un solo corte, era la única oportunidad. Pero era imposible sin la anestesia de la desesperación. Un golpe en la cabeza proporcionaba esa breve ventana en la que el cirujano debía actuar. Elimine un elemento y el sistema se derrumba. Sin velocidad, la anestesia es inútil. Sin una anestesia brutal, el cirujano no podría trabajar rápido. Sin un carpintero pragmático, la idea misma sería impensable. Este fue el primer triángulo de la supervivencia, que resolvía el problema en 60 segundos. Pero al resolver un problema, generaba otro nuevo, aún más mortal. Una herida abierta y sangrante. El segundo bloque del sistema, la transición de la destrucción a la creación. Aquí,
Cada paso era la única respuesta posible a la catástrofe creada por el anterior. El corte rápido resolvía el problema del shock, pero creaba un geyser de sangre arterial. La única respuesta a esto era la cauterización con brea hirviendo. La cauterización detenía la sangre, pero creaba un nuevo problema. Una herida enorme y carbonizada, indefensa ante la infección. El único paso lógico era crear un muñón. Coser los bordes de la piel para proteger el hueso. Esta secuencia funcionaba como el curso del agua. Cada paso estaba dictado por la lógica implacable de la crisis. No era un plan de tratamiento, sino un juego de anticipación contra la muerte. El ingenio humano venció en la mesa de operaciones, pero era impotente contra el enemigo invisible que ya estaba dentro. El bloque final del sistema muestra que la voluntad humana por sí sola no era suficiente. Incluso un muñón perfectamente creado estaba condenado a la gangrena. Aquí entraba en juego un aliado accidental: las larvas. Eran ese milagro de la naturaleza que hacía que todo el trabajo anterior no fuera en vano. Sin su microcirugía y su ataque químico, la mortalidad habría sido prácticamente del 100%. Pero incluso después de la curación física, la historia no terminaba. Un lisiado superviviente en el mundo ordinario habría sido descartado en tierra. Aquí entraba en vigor el sistema social de los piratas. El código y el pragmatismo de la tripulación daban sentido a los sufrimientos soportados, devolviendo al hombre al servicio. Estos dos factores externos, la ayuda de la naturaleza y el apoyo de la tripulación, cerraban el círculo, haciendo que todo el proceso tuviera sentido. Pero, ¿cuál de todos los factores fue el decisivo? Hemos examinado todo el sistema. Se apoya en dos pilares. Por un lado, el ingenio humano desesperado, la capacidad de usar un hacha y brea donde se necesita un bisturí y un antiséptico. Por otro lado, la suerte ciega, la intervención accidental de la naturaleza que funcionaba donde todo el conocimiento era impotente. Entonces, ¿cuál fue el factor principal que les dio a los piratas una oportunidad real? ¿Qué fue más importante? Escriba en los comentarios una sola palabra que, en su opinión, fue la clave. ¿El ingenio del hombre manifestado en 6 de los 7 pasos? ¿O la ayuda casual pero todopoderosa de la naturaleza, sin la cual todo lo demás habría sido en vano? ¿Ingenio o naturaleza? Veamos qué gana en nuestra votación. Gracias por su atención.